Bien, jóvenes, ahora sí, muy buenas tardes. Espero que todos ustedes estén muy bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y espero podamos terminar con acción de protección. Bien, el día de ayer habíamos quedado precisamente en la revisión de, en términos generales, el concepto, algunas cualidades que nosotros podíamos reconocer tanto de la acción de protección como del procedimiento propiamente tal. ¿Verdad? Habíamos reflexionado sobre los, por así decirlo, los presupuestos de la acción y habíamos alcanzado a revisar como presupuestos de la acción el tema de el autor del agravio, digamos, y habíamos también reflexionado sobre eh, el, eh, o sea, digamos, sobre el sujeto pasivo y sobre el sujeto activo de la acción, ¿cierto? Bien, y en ese sentido, entonces, habíamos quedado básicamente en eso, en, en poder visualizar quién iba a ser el sujeto activo y quién iba a ser el sujeto pasivo de la acción. Y habíamos quedado pendientes, digamos, de esta lámina, que eran los requisitos disyuntivos, ¿verdad? Y como yo les decía el día de ayer, vamos a retomar desde acá para efectos de que ustedes, para efectos de comprender bien la significancia, digamos, de estos requisitos disyuntivos que establece la Constitución Política de la República. Bien, en ese sentido, entonces, vamos a iniciar esta clase leyendo, digamos, el extracto propio de lo que dice el artículo 20 de la Constitución. Eh, y la Constitución arranca, la regulación que hace del artículo 20 de la Constitución, o sea, de la acción de protección, diciendo el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, ¿verdad? Y ahí se queda. Entonces, de alguna manera, y yo los destaco en rojo, como les decía el día de ayer, porque me parece absolutamente relevante que ustedes sepan y tengan la certeza de que son requisitos disyuntivos. Es decir, que la Constitución exige uno o lo otro. O bien exige una acción o bien exige una omisión. Pero no puede exigir ambas conjuntamente porque claramente son conductas distintas, digamos, absolutamente contrarias entre sí. Y lo mismo ocurre con la ilegalidad o arbitrariedad. Si lo dije ayer, lo voy a decir muy brevemente hoy. La acción significa, digamos, o los autores de derecho lo definen como una acción, digamos, como un comportamiento de carácter humano y voluntario que despliega un movimiento o una modificación en la conducta, o sea, en el entorno, digamos, y que además es perceptible por los sentidos. Es decir, de alguna forma nosotros podemos eh, advertir, digamos, la existencia de un movimiento humano. Por ejemplo, si yo tomo mi celular, ustedes se darán cuenta que yo tengo mi celular en la mano, ¿bien? Y que eventualmente podría incluso poder hablar por teléfono. Y eso entonces es un movimiento que ha generado una acción, ¿ya? Este movimiento generó una acción y esta acción generó una modificación en el entorno que incluso fue perceptible por ustedes a través de sus sentidos. Y la omisión era algo de lo que nosotros habíamos hablado, y entiendo que parece que lo alcanzamos a hablar, ¿cierto? Sobre esta persona que se encuentra en una situación de garante y que de alguna forma le es exigible su comportamiento porque es jurídicamente relevante. En consecuencia, si esa persona que se encuentra obligada a actuar no actúa, efectivamente está cometiendo una omisión que para todos los efectos va a ser antecedente suficiente para poder presentar una acción de protección. ¿Se entiende? Y ahí entonces el ejemplo que proponíamos de el, 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 el salvavidas, digamos, en la playa. ¿Cierto? Habíamos hablado de eso ayer, ¿cierto? Jóvenes, ¿me recuerdan, por favor? Ya, muchas gracias. Sí, ya. Entonces, como una especie de repaso muy rápido.
Y respecto de que estas conductas, ya sea la acción o la omisión, requieran una cualidad de ilegal o de arbitrario, va a significar, digamos, tratándose de la ilegalidad, aquella conducta que resulta contraria a la Constitución vigente. En cambio, la arbitrariedad va a ser una conducta que directamente no va a tener justificación, ¿verdad? O eventualmente esa justificación va a ser otorgada, digamos, por el mero capricho. Básicamente es una conducta, ya sea acción u omisión, que es absolutamente sin razón, sin fundamentación, realizada por mero capricho, desproporcionada y eventualmente innecesaria para los fines para los cuales nosotros estamos actuando, digamos, o para que la persona está actuando. Y eso resulta que básicamente va a afectar el ejercicio de un derecho o de más derechos fundamentales. Bien. Ahora, a propósito de los presupuestos de la acción. Además de que debe existir una conducta, ya sea una acción o una omisión, y que además esa acción u omisión eventualmente sea o arbitrario o sea ilegal, tiene además otra necesidad, ¿verdad? Debe cumplir con otro requisito que establece la Constitución en el artículo 20. Y este es el siguiente, que esa conducta, digamos, esté vulnerando el ejercicio de un derecho fundamental. Y esa vulneración, la Constitución la gradúa, digamos, en 3 fases, desde la más gravosa hasta la menos dañina para el titular del derecho. La privación, la perturbación o la amenaza al ejercicio legítimo de su derecho. La privación debemos entenderla desde el punto de vista jurídico como aquella imposibilidad absoluta que tiene el titular del derecho para ejercerlo, ¿ya? Tratándose de la perturbación, vamos a decir que en realidad esta conducta, ya sea una omisión o una omisión, que además puede ser arbitraria o ilegal, ha generado un ejercicio anormal en el derecho. Y acá la pregunta es propia. Ustedes me podrían decir, profe, pero anormalidad es una, por así decirlo, un sinónimo de algo malo. Y la verdad es que, claro, si nosotros hablamos de la normalidad como algo bueno, obviamente una situación de anormalidad podríamos decir que es algo inesperado, algo que no desearíamos, ¿cierto? Pero claro, si hablamos de una normalidad que es rara, que es extraña, que no nos gusta, la normalidad vendría a ser algo bueno. Con esto quiero decir, básicamente, que no puede darle a la anormalidad una significación siempre negativa. Pero para los efectos de este curso, ¿verdad? Y lo que estamos estudiando particularmente, que es la acción de protección, efectivamente la anormalidad, hablé tan rápido que parecía una sola palabra, va a significar efectivamente una posibilidad o una situación más dañosa, más gravosa para el titular y para que éste pueda ejercer el derecho. ¿Ya? De alguna manera, solamente imaginen, que no estuviéramos en el estado de excepción constitucional y persistieran aquellas limitaciones para reunirse y ejercer la libertad de conciencia y el ejercicio libre del culto, ¿verdad? Que las religiones, digamos, en las iglesias, el llamado fuera, mire, que ustedes van a poder seguir reuniéndose, pero solamente pueden reunirse un máximo de 50 personas. Básicamente ahí, insisto, esa limitación estuvo en algún momento al principio de la pandemia que estamos viviendo, precisamente porque nos encontramos en un estado de excepción constitucional, donde se permite de alguna manera limitar o restringir ciertos derechos fundamentales. Ahora, el tema que yo les pongo es un tema aparte, una discusión aparte, pero bueno. Pero en el caso
En el caso de un estado de normalidad, en donde no estemos sujetos a un estado de excepción constitucional, efectivamente eso vendría a ser una limitación o una perturbación al ejercicio del derecho, porque básicamente no se le prohíbe a las personas que se reúnan para ejercer el culto, digamos, y adorar a la divinidad, a la deidad que ellos quisieran, a Dios, Jehová, Alá, Buda, a quien sea, digamos, no es algo de conexión. Jóvenes, hablando de conexión, se me, se me informa por la plataforma que tengo la conexión, así es que se desconectó el video. Así es que para estabilidad y continuidad de la clase, vamos a seguir únicamente con el micrófono, ¿ya? Así es que lamento mucho los inconvenientes que esto pueda generar. Bien. ¿Qué estaba diciendo? A propósito de, independiente de la divinidad a quien uno quisiera reunirse y adorar para ejercer su libertad de conciencia y el ejercicio libre del culto, eh, básicamente en un estado de excepción constitucional podría eventualmente permitirse esa restricción, esa limitación. Pero en su caso de regularidad, evidentemente no. Y ahí, es cierto, no se constituiría una privación, pero sí se estaría perturbando, porque eso significaría un ejercicio distinto, anómalo y eventualmente más gravoso del derecho que nosotros estamos pretendiendo ejercer. ¿Se entiende? Eh, y a propósito de la amenaza, evidentemente la amenaza, como lo hemos estudiado a propósito de otras figuras, digamos, la amenaza debe ser evidentemente cierta, debe ser algo plausible, posible de ocurrir, digamos. O sea, si yo los amenazo a ustedes y les digo, mire, si no estudian para el certamen del 24, los va a comer un dinosaurio, evidentemente eso no es plausible, ¿cierto? Porque a lo más van a sacarse una mala calificación, pero los dinosaurios no van a resucitar para comérselos a ustedes, por ejemplo. Entonces, debe ser un anuncio de un mal futuro, pero evidentemente debe ser cierto, debe ser plausible, debe ser eventualmente dable de que eso ocurra en la realidad, ¿ya? Entonces, por eso es que también se le llama una acción cautelar, porque permite, digamos, la protección de derechos fundamentales incluso en las hipótesis de ¿ya? Bien. Esto es fundamental que ustedes tengan en consideración para, para tener en cuenta claramente cuáles son los presupuestos de la acción que se exigen por parte del constituyente, ¿ya? Dicho de otro modo, estas son las situaciones que nosotros podemos advertir que existen y que dan cabida a la presentación de una acción de protección. Ahora bien, no son las únicas, porque efectivamente lo que estamos protegiendo es el legítimo ejercicio de determinados derechos y garantías de carácter constitucional. ¿Y qué quiere decir con legítimo? Quiere decir que obviamente el ejercicio del derecho que nosotros estamos tratando de proteger por la vía de la protección debe ser evidentemente ajustado a lo que establece el ordenamiento jurídico y obviamente también a lo que establece el derecho. Les voy a proponer un ejemplo. Imaginen que para todos los efectos me voy a proponer a mí, digamos, como protagonista del ejemplo para no herir susceptibilidades ni intereses personales, digamos. Imaginen, yo estoy funando, hago una funa a través de mis redes sociales de una persona y digo cualquier cosa, digamos. Puedo decir que esta persona maltrata a su mascota, ¿verdad? Que lo deja sin alimento, que lo golpea, que no lo alimenta, eh, que el perro, o cualquier mascota, digamos, un perro, un gato, un animal de compañía,
Se encuentra en paupérrimas situaciones, que está lleno de insectos, digamos, de garrapatas, de pulgas, etcétera. Coincido, Anaís, coincido. Muy bien. Y yo hago una funa por redes sociales. Yo también. Eh, y hago una funa por redes sociales. ¿Qué derechos creen ustedes? Y obviamente en las redes sociales, al igual como Anaís, tengo personas que aman a los animales y empiezan a viralizar esta funa, ¿verdad? Y dicen, miren, conózcanlo, este es el maldito desgraciado que tiene pésimas condiciones a sus mascotas y qué sé yo. Y esto se empieza a viralizar y como lo hace Anaís, ¿verdad? Que además se excusa por la expresión antes emitida, pero básicamente eh, una serie de personas toman conocimiento de esto y se dan cuenta y conocen la identidad de esta persona. En ese contexto, para proponer el ejemplo, en términos generales y luego irnos al legítimo ejercicio del derecho. ¿Qué derechos estarían, derechos constitucionales estoy hablando, estarían involucrados en este caso? Ya, la honra, Benjamín, ¿de quién? Del funado, ¿cierto? Ya. ¿Qué otro derecho estaría vinculado, verdad, o eventualmente relacionado con el caso que les propongo? Creo que ayer también hablamos de ejemplos similares de la honra. Sí, el debido proceso, hay algunos autores que dicen que sí, hay alguna jurisprudencia que también invoca esto del debido proceso, que esto sería como un escarnio público, digamos, el poder, el exponer a esta persona. ¿Cuál otro debería involucrado? Yo los invito a ir estudiando y leyendo los derechos fundamentales que estudiaron con el profesor Arroyo, porque yo si bien la prueba, el certamen lo voy a hacer objetivo, digamos, de verdad, o sea, de selección múltiple y alguna especie de complete el enunciado o algo así, lo cierto es que igual van a haber preguntas de aplicación, no de memoria. Así es que la idea es que ustedes vayan también intentando aplicar todo aquello que estamos conversando. De ahí entonces el tiempo que me tomo, no en dictarles la materia, porque nunca ha sido mi forma de enseñar, sino que más bien reflexionando sobre los contenidos. Ya, así que la invitación es que vayan desempolvando sus apuntes y su constitución para el certamen. Ah, que por lo demás, mañana les voy a informar sobre desde y hasta dónde va a entrar en el certamen eh, para que vayan preparándose con antelación, digamos. ¿Qué otro derecho estará vinculado? En el caso mío, en el que yo hice la funa, ¿qué derecho estaré ejerciendo? Que la autotutela no es un derecho fundamental. De hecho, es una resolución de conflictos que no es deseada por el ordenamiento jurídico, por el derecho. Derecho, por eso precisamente existe el derecho.
En el caso del funado, claro, porque eventualmente yo puedo haberme encaramado, digamos, en la muralla y haber grabado sin consentimiento de esta persona, obviamente, las dependencias de su patio, por ejemplo, para constatar la situación en la que se encuentran sus mascotas, ¿verdad? Claro, y ahí podríamos decir que hay una afectación, pero esa afectación es respecto del derecho fundamental del funado. En el caso mío, en que yo estoy haciendo la funa, ¿qué derecho fundamental estaré ejerciendo? Eso es exactamente el derecho consagrado en el artículo 19, número 12 de la Constitución. Eso es lo que le estaba preguntando. Muy bien. Efectivamente, la libertad de expresión, la libertad, eso desde el punto de vista doctrinario, la Constitución dice la libertad de opinar y de informar por cualquier medio y sin censura previa. Muy bien. Dicho eso entonces, si es que esa persona recurra en mi contra de protección, precisamente por los argumentos que ustedes me han dado, que me han dicho, mire, afecta la honra, eventualmente la privacidad, es decir, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, eh, y él recurre al tribunal, como les digo, en mi contra, digamos, por la funa que yo le he hecho a través de redes sociales. Y imaginemos que yo soy una influencer, digamos, que tengo millones de contactos, 2.000, 3.000, y todos estos empezaron a difundirse y finalmente se convierte en viral y llegó a algún noticiero de esos que dan noticias que no son noticias. Eh, básicamente, ¿qué diría el tribunal en ese sentido? A propósito de la legitimidad. ¿O qué creen ustedes que diría? ¿Acogerá el recurso de protección? ¿Le dará la protección al funado o me dará el favor a mí? No están con ganas de participar hoy día, jóvenes. Mire, yo le voy a contar. Muy acoge eso, muy bien, Moira. Benjamín también. Exactamente, Ricardo. Y ahí ustedes han dado en el clavo. Muy a pesar mío, digamos, y de lo que ha dicho Anaís, efectivamente, la tendencia jurisprudencial ha dicho que la FUNA a través de redes sociales se ha establecido como un mecanismo de autotutela que está rechazado por el ordenamiento jurídico y por el derecho en general. Entonces, básicamente, reitero el recurso en términos objetivos, digamos, por la legitimidad del ejercicio del derecho que yo estoy tratando de resguardar. En este caso, en el caso yo, que soy la, comillas, funante, ese ejercicio del derecho no es legítimo, porque efectivamente, a pesar de que esa libertad que establece la Constitución es bastante amplia en el sentido de lo que establece en el artículo 19, número 12, porque en el inciso primero dice la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, de cualquier forma y por cualquier medio. Y aquí viene la limitación, sin perjuicio de responder de los delitos o abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. ¿Se entiende? Entonces, de alguna forma, el que yo lo haya funado por esa razón, básicamente porque no únicamente es ética y moralmente reprochable el hecho de que maltraten los animales, sino que además existe una ley que sanciona ese tipo de conducta, que ustedes deben denominarla
de una forma como corresponde, digamos, que es la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. No se llama ley Cholito, ¿ya? No digan ley Cholito porque eso es banalizar la ley. La ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. En ese sentido, entonces, yo le estoy imputando la realización. Yo no sé si es así, si es el autor o no de un delito. Pero lo cierto es que a lo menos le estoy imputando participación en aquello. Y eso puede revestir, tal como dice Ricardo, en delitos de injurias o etnias, que no solamente obviamente van a afectar la honra de la persona en sí, familia, sino que además, digo, tienen una connotación de carácter penal. Es decir, yo me estoy transformando en un yugo, digamos, en una juzgadora que no corresponde, porque los mecanismos no son las redes sociales, sino que son denuncias ante la fiscalía, digamos, ante el Ministerio Público para que se investigue. Ahora bien, claro, sí, claro, es que eso está vinculado precisamente con el reproche social, digamos, que de lo que una persona es sujeto luego de esta exposición mediática. Yo recuerdo perfectamente, bueno, ustedes no porque son muy jóvenes, pero los primeros episodios en su propia Trump, en donde efectivamente era tan impactante, o sea, fue tan exitoso el programa, que básicamente dejaba a las personas denunciadas, digamos, en una sobreexposición. Recuerdo una vez un tipo que salió, que era muy agresivo con su expareja o pareja, ya ni me acuerdo, y el tipo decía que ni siquiera podía salir de su casa por temor a las agresiones físicas, digamos, y obviamente verbales a las que iba a ser sujeto. Entonces, aquí lo clave, digamos, es qué tan legítimo es el ejercicio de nuestro derecho, porque en la medida que nosotros actuemos legítimamente, podemos eventualmente digo, decir, estoy amparado por el derecho toda vez que estoy actuando de conformidad a los límites, a las fronteras que el propio derecho establece. En ese sentido, ambos constituyen delitos, ambos Benjamín. Lo que pasa es que la injuria vendría a ser un delito en donde la persona se le está imputando la realización de un delito. Y la calumnia es una figura penal en donde al afectado se le está imputando la realización de un hecho, digamos, moralmente reprochable, ¿ya? Pero no necesariamente. ¿Le puedo explicar esto con algo muy farandulero, Benjamín? Ustedes, por favor, no se ríen de mí, pero es que a mí, antes cuando tenía mucho más tiempo, digamos, me gustaban este tipo de cosas porque me gustaba explicarle a los alumnos con este tipo de ejemplos. Ahora ya tengo el ejemplo un poco más elaborado. Exacto, SQP. De esa época, Anaís, exactamente. Primer plano también. Fíjense que, no sé si ustedes conocen a Kiel Calderón, que en realidad se llama Raquel Calderón, pero ella se autodenominó Kiel. Bueno, ella en su oportunidad pololeaba con no me acuerdo qué tipo, y resulta que otra chica farandulera, que me acuerdo que era una rubia crespa, danza algo de un reality, y esta otra danza baila. Miren, ahora están todos participando. Parece que esta va a ser la tónica de este curso. Puro ejemplo farandulero. Bueno, esta señorita le imputó, digamos, a la señorita Raquel Calderón que habría tenido un romance, digamos, con un par de futbolistas del, no sé si era de la primera A
o sea, no sé cómo se llama ahora, de la primera A, primera B, pero la cuestión es que eran del mundo deportista, futbolero nacional, claro, de la primera división, ¿verdad? Y ya sabía que de alguna manera se había como, entre comillas, encamado con estas personas, con un par de estos futbolistas. Bueno, pues bien, la señorita Raquel Calderón, representada por su padre, Hernán Calderón, recurrió a los tribunales de justicia precisamente por las calumnias, ¿verdad? Porque en la condición que ella tenía, digamos, de estudiante de Derecho, que además se encontraba en una relación sentimental seria, eh, esa imputación, que además era falsa, decía ella, le generaba un profundo perjuicio a su persona, a su honra, es decir, a la valoración que tiene su entorno respecto de ella. Y bueno, sorpresa, básicamente no se fueron a un tribunal oral en lo penal, sino que llegaron a un acuerdo reparatorio, digamos, en términos como una salida alternativa, dentro del contexto penal, en el cual la señorita Tanzábal, no me acuerdo si se fueron a un tribunal oral en lo penal, pero lo cierto es que dentro de la determinación del tribunal estaba que efectivamente se habían incurrido en conductas calumniosas, digamos, en contra de la señorita Calderón, y que ella había sido, y que además se obligaba, digamos, a la denunciada, que en este caso la señorita Varela, de ofrecerle disculpas públicas, digamos. Y disculpas públicas que además fueron emitidas dentro de la sala del tribunal, ¿verdad? Y ahí entonces es donde ustedes pueden evidenciar la diferencia. En el caso de la injuria, lo que se le está diciendo, lo que se está haciendo es decirle, mire, ¿sabe qué? Usted es una persona que ha actuado contrario al ordenamiento jurídico, ¿verdad? En el caso de la calumnia, no. Lo que se le está imputando es una conducta que puede ser ética o mente reprochable, pero no constituye delito, digamos. El caso de serle infiel a una pareja, digamos, o eventualmente haber tenido un romance con dos o más futbolistas, digamos, no sería reprochable jurídicamente hablando, pero sí a lo mejor de manera moral, y en este caso esta niña que era estudiante de Derecho, etcétera, en aquella época. ¿Se entiende? Así que sí constituye delito. Ya, perfecto. Entonces, a lo que veníamos, o sea, de lo que veníamos hablando a propósito de la legitimidad del ejercicio. Distinto hubiese sido, por ejemplo, de que yo hubiese, entre comillas, en vez de haberlo funado a este individuo, le hubiese dicho, me parece súper reprochable, súper feo, eh, lamento lo que ocurre en estas circunstancias con estos animales que son indefensos, y mi vecino es súper feo y es súper malo por lo que hace. Porque básicamente esa es una opinión, digamos. No le estoy imputando la comisión de un delito. Puedo decirle que es una mala persona, por cierto, pero eso es una opinión. Y ahí entonces yo estaría actuando dentro del legítimo ejercicio del derecho. ¿Bien? ¿Se entiende? Yo creo que sí. Bien. Y lo otro es que es absolutamente importante e imprescindible que ustedes recuerden siempre es que no se protegen todos los derechos que se encuentran establecidos y enumerados en el artículo 19 de la Constitución, sino que solamente aquellos que el artículo 20 menciona y que hacen referencia precisamente al artículo 19 de la misma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que el artículo 3 no se encuentra totalmente garantizado. Lo que hace la Constitución es solamente elegir un inciso, que es el inciso que dice relación con la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales. Lo mismo que ocurre en el caso del artículo 19 número 9, por ejemplo, que solamente garantiza el inciso final del derecho a la protección de la salud, que es poder acogerse al, al sistema público o privado que desee el titular.
El 8 está consagrado, pero de una manera especial. Eh, el 10 no está consagrado porque el derecho a la educación no está consagrado, ¿cierto? Entonces, vemos de alguna manera el 18 de la Constitución tampoco está consagrado, que es aquel que versa sobre materias de seguridad social. Finalmente, ustedes se dan cuenta que todos aquellos derechos que tienen un corte de carácter social, es decir, que implican una prestación del Estado para garantizar determinadas prestaciones, no están incorporadas y no están reguladas, digamos, ni amparadas por el recurso de protección, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que ustedes recordarán de lo que ocurrió en el estallido social que se ha reclamado y por lo cual gran parte de la población o gran parte de los manifestantes más bien está reclamando por una nueva constitución. ¿Ya? En ese sentido, sobre los derechos que no se encuentran asegurados en la Constitución Política de la República, vamos a ver que hay cierto criterio en la selección o la exclusión, digamos, de estos derechos. Y la CENC, que es la sigla, digamos, la abreviatura de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, existió un consenso en excluir aquellos contenidos, como les decía yo, de orden social, de contenido social, que significaban una prestación por parte del Estado en beneficio de las personas. Y esto básicamente porque se consideró por el señor Ortúzar y los otros miembros de la comisión que concretar estos derechos significaría el Estado otorgar obviamente aportes que no va a estar, aportes de carácter económico, que no va a estar en condiciones de cumplir y que básicamente eso significaría una judicialización extrema del Estado por este tipo de incumplimientos. Entonces, todo lo que dice en relación con salud, educación, derecho al trabajo, seguridad social, sindicalización, se encuentran fuera de la protección de la acción de protección. Bien. Ahora, respecto de los plazos para eventualmente interponer la acción de protección, nosotros habíamos visto que la Constitución no establece plazo. De hecho, nosotros hemos leído la Constitución y ¿qué es lo que dice? Esta. Solamente hace una regulación de lo que dice el artículo 20 de la misma Constitución, ¿cierto? Y el artículo 20 no hace mención en caso alguno de los plazos que tiene para interponerse. Entonces, y tal como lo habíamos visto al principio del estudio de esta acción constitucional, teníamos que esta regulación se encuentra establecida en los autoacordados dictados por la excelentísima Corte Suprema, ¿cierto? Y particularmente el autoacordado establece que el plazo para interponer esta acción de protección corresponde a 30 días corridos y fatales. Bien. Estos 30 días corridos y fatales, evidentemente, deben ser contados desde un hito determinado. Entonces, vamos a ver que, por regla general, cuando nosotros tenemos una acción, es fácil de acreditar en qué momento se ejecutó la acción. Esta acción que es o bien arbitraria o ilegal y que está vulnerando el ejercicio de un derecho fundamental, ¿cierto? Pero resulta un poco más complejo en el caso de la ocurrencia de la omisión. De ahí entonces la complejidad es determinar en qué momento la entidad debía actuar y dejarlo, ¿verdad? Estamos hablando de entidad, digamos, de un órgano del Estado, un órgano de la administración del Estado, digo, o bien un particular, ¿ya? Y, por otro lado, vamos a tener una circunstancia excepcional y va a depender entonces de la naturaleza del derecho fundamental de que se trate,
para evaluar si es que, o sea, para evaluar y determinar desde cuándo se va a contabilizar eh, estos 30 días corridos y fatales. Entonces, el tercer punto de la lámina, digamos, el tercer punto final de la lámina dice que de acuerdo a la naturaleza, estos 30 días corridos o fatales se van a contar eventualmente desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de las garantías constitucionales que han estudiado ustedes, es decir, de los derechos fundamentales que han estudiado. ¿Cuál creen que pueda ser o pueda tener una especial naturaleza para determinar para que sea indeterminado, por así decirlo, el momento desde que se empezó a vulnerar el derecho fundamental? ¿Existirá algún derecho fundamental que uno pudiera decir, mire, sabe que es complejo determinar el día preciso en que se empezó a vulnerar el derecho? ¿No? ¿No se les ocurre? Miren, les voy a proponer un ejemplo. En Puchuncaví, ustedes saben que hay un alto índice de contaminación, ¿cierto? Desde ese punto de vista, ¿desde cuándo ustedes contarían eh, esos índices de contaminación para impetrar la acción para impetrar la acción de protección en la Corte de Apelaciones respectiva en favor de el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? ¿Desde cuándo? Imaginemos que son abogados y yo vivo en Puchuncaví y voy y les digo, mire, ¿sabe qué? Hay una contaminación horrorosa, resulta que yo tengo hijos y mis hijos están con problemas respiratorios, eh, eran afecciones de neumonía 5 o 6 veces durante el invierno. Si ustedes fueran abogados, dicen, aquí podríamos presentar una acción de protección por el artículo 19, número 8. Ya, perfecto. Bien. Buena salida jurídica. Pero, ¿desde cuándo usted contaría el plazo? ¿Desde que se ejecutó el acto? ¿Qué acto? ¿Desde la ocurrencia de la omisión? ¿Qué omisión? Desde que se empezó, desde que empezó, pero imagínense ustedes, desde que se empezó a contaminar, ¿cómo determinamos que se empezó a contaminar? Si es que desde que comenzó a funcionar la empresa, Ricardo, es altamente probable que ya estemos fuera de plazo, porque le aseguro que lleva más de 30 días corridos funcionando. Exacto, exacto, Anaís. De alguna manera, precisamente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ustedes ya saben, el profesor lo habrán estudiado con el profesor, yo tengo la certeza que sí lo saben, que la Constitución, si bien lo dice nominalmente, ¿verdad? Que resguarda la posibilidad de que las personas vivan en un medio ambiente libre de contaminación, lo cierto es que no es absolutamente libre, sino que, de acuerdo a la ley 19.300, permite estándares de contaminación tolerables, digamos, y en índices que no sean perjudiciales para la salud de las personas, ¿verdad? Eh,
Y en el caso de Puchuncaví, por cierto, que esos índices superaron lo permitido por la norma, digamos. Entonces, hace mucho rato se está contaminando. Pero claramente las personas pueden decir, bueno, pero yo he vivido con esa nube negra de humo toda mi vida, ¿verdad? Y estoy aquí, estoy viva y estoy, comillas, sana, porque como no me he hecho exámenes, probablemente no sé si... Entonces, claro, cuando se empiezan a evidenciar síntomas de carácter masivo en la comunidad, evidentemente hay un hecho, hay un común denominador que está afectando a la comunidad. Y ahí se hacen estudios, se toman muestras y se evidencia de que efectivamente hay una contaminación exacerbada que va más allá de los límites permitidos por la norma sanitaria. Y ahí es entonces donde hemos tenido noticia o conocimiento cierto de que hay una contaminación. ¿Se entiende? Bien, ojalá que sí. Ya, es que yo soy bastante majadera en preguntar porque no estoy mirándolos. Y por regla general, todos los profesores de Derecho es una carrera bastante de pizarrón y uno trata de hacer la clase lo más amena posible, pero cuando uno tiene interacción con el estudiante, al menos uno puede ver sus caras y ya llevo tantos años haciendo clases que uno puede advertir la cara de un estudiante cuando no entiende. Pero como no los estoy viendo, desconozco si es que se entiende o no se entiende. Por eso cada vez que termino un tema, les pregunto, por favor no me consideren así como digan, ¡ay, qué vieja más majadera! Pero de verdad me interesa que quede claro, que aprendan. Ya, y si no queda claro, no hay ningún problema en que me pregunten. Ya. Respecto a la pregunta de Rocío, que para los que no están mirando la pantalla dice lo siguiente. Pero si se sanciona a la empresa, paga una multa y siguen lo mismo, contaminando, ¿qué más se podría hacer? Bueno, a propósito de la acción de protección, efectivamente, le voy a contar una mala noticia, Rocío. La primera mala noticia es que la acción de protección es una, como decíamos, una acción de carácter cautelar, ¿verdad? Es decir, que lo que pretende es restablecer el imperio del derecho. Es decir, con la sentencia del tribunal, que pague una multa o que deje de funcionar por una semana hasta que baje la contaminación, va a proteger el derecho de manera, digamos, temporal, porque si sigue con los índices, eventualmente va a seguir contaminando y obviamente va a generar un daño a la salud de las personas. Eh, eh, y de alguna manera, usted me dice qué más se podría hacer. Bueno, perdón. La segunda mala noticia, digamos, que le puedo comentar es efectivamente que la acción de protección en el caso particular del artículo 19, número 8, establece una exigencia bastante más alta respecto de una protección de otro derecho fundamental. Porque fíjese que si usted tiene su constitución cerca, Rocío, y el resto del curso, ustedes pueden ver lo siguiente. El inciso segundo comenta lo siguiente respecto de la acción de protección. Dice, procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Y acá, Rocío, como le decía, esta es la segunda mala noticia. Básicamente porque la Constitución, a propósito de esa reforma del año 2005 que incorporó la acción de protección la acción de protección por el artículo 8 al numeral 20 de la Constitución, lo hizo mucho más exigente. Es decir, solamente la conducta, ya sea acción u omisión, deben ser de carácter ilegales. La arbitrariedad es más fácil de probar, porque básicamente yo puedo decir, bueno, esta persona lo hizo o discriminó o tomó una decisión por mero capricho, ¿verdad? Y de alguna manera es un término probatorio de cómo acredito de que efectivamente es por mero capricho. Pero en el caso del artículo 19, lamentablemente,
debo decir, o sea, del 19 número 8, lamentablemente la exigencia es que sea ilegal. Y es muy difícil que alguien actúe de manera directamente ilegal. Menos si se trata de empresas como las refinerías, las salmoneras, todas empresas, digamos, importantes eh, que está demostrado que contaminan, digamos. Porque la ilegalidad sería ir en contra de la norma. Y usted sabe que hay sistemas de impacto ambiental, ¿verdad?, que se hacen previo a la implementación de una minera, de una salmonera, de una refinería, de una curtiembre, de lo que sea que eventualmente, de cualquier empresa o fábrica que eventualmente pueda contaminar el medio ambiente. Y en ese sentido, los estudios de impacto ambiental cumplen con las normas, ¿cierto? Entonces, ahí está el problema, que es muy difícil acreditar una conducta ilegal. Y no solamente eso, sino que además luego dice que debe ser imputable a una autoridad o persona determinada. Y ha ocurrido en el sur, básicamente en la zona de ustedes, en donde han habido manchas de derrames de petróleo que no se sabe de dónde vienen. O eventualmente se sabe quién lo generó y finalmente es algo bastante engorroso porque responde a un accidente, digamos, y no a una negligencia. Pero yo recuerdo haber escuchado noticias en donde había manchas de contaminantes, petróleo, qué sé yo, aceites y qué sé yo, en lugares, en, en mar territorial, digamos, que obviamente afecta al medio ambiente y de eso no hay nada, porque no sabemos quién es la persona o autoridad determinada. No, lo tenemos que decir al tribunal. ¿Quién es la autoridad o la persona determinada que contaminó y que además actuó ilegalmente? Entonces, por ahí, Rocío, es súper complejo. Sobre las sanciones, sí, efectivamente ustedes saben que yo ahí tampoco les voy a mentir y me voy a carrilear. Existe, existe jurisdicción especial, que son los tribunales ambientales, que efectivamente hacen juicios, digamos, instruyen a estas personas que pueden contaminar el medio ambiente. Pero claro, las sanciones son aplicaciones de multas a beneficio fiscal. Entonces tampoco existe una reparación o eventualmente también se les sanciona eh, para que establezcan medidas paliativas y de mejora social, digamos, en aquellas zonas donde van a ser afectadas esos plásticos de las minas. Piensen en los sectores mineros, en donde llegan las mineras, las concesionarias mineras, y hacen una plaza. Mientras destruyen el medio ambiente, digamos, ponen una plaza y una placa que dice que esa la construyó tal o cual concesión minera, digamos, para favorecer a la comunidad. Entonces, ahí está lo complejo. Ahora, a la pregunta de Benjamín, le voy a dar respuesta de inmediato, Ricardo, porque lo suyo era otra pregunta de otro tema. A lo que pregunta Benjamín, podría ser por la sede civil, pero por la sede penal no hay delito, digamos, desde ese punto de vista, salvo que eventualmente se genere un delito como el delito de incendio, digamos. Pero como antecedente directo, quizás por la vía civil, más que por la vía penal. Claro, pero habría que acreditar que efectivamente existe una relación causal de la acción y qué sé yo. Es bien complejo medioambiental. Así es que no sé si sería, si pudiera utilizar una sentencia de un recurso de protección como antecedente suficiente para fundamentar una acción penal o civil. Civil sí, penal no lo creo. Y ahora sí, Ricardo, respecto a lo que usted menciona, a lo que me pregunta, que es sobre los 30 días corridos y fatales. Es decir, que sean corridos quiere decir que se cuentan todos, incluyendo los feriados y los domingos, porque recuerden que judicialmente el día sábado es un día hábil, ¿ya? Si es que no lo saben en procesar, cuento yo, los abogados cuando estamos con el plazo encima, los sábados se cuentan. Pero en este caso, a propósito de la acción de protección,
son días de carácter corridos. Y esto tiene una explicación muy simple y con esto no se les va a olvidar más. Si existe un acto o una omisión que es de carácter arbitrario o ilegal y que está perturbando, amenazando o privando el ejercicio del derecho, quiere decir que los días domingos y festivos esa acción cesa y a usted le deja de afectar el derecho. No, ¿cierto? Por regla general son corridos. Usted está afectada de manera o afectado de manera permanente en el ejercicio de su derecho. Así es que no se suspende en el caso de los domingos o festivos. Por eso son corridos. Y son fatales básicamente porque a la pregunta para responder la pregunta de Ricardo, porque no existe ninguna posibilidad de renovarlos o de suspenderlos esos días. Entonces, cuando se habla en derecho procesal que son fatales, quiere decir de que una vez transcurridos no existe ninguna posibilidad de retroceder el tiempo, digamos, o de haber establecido alguna especie de suspensión en la contabilización del plazo. Transcurrieron los 30 días, precluyó su oportunidad procesal para poder hablar y presentar y impugnar, digamos, o sea, impetrar esta acción de protección. ¿Se entiende? Ya, asumo que sí. Ya, perfecto. La Constitución, a propósito del tribunal competente, dice que la persona podrá ocurrir por sí o por cualquiera su nombre, cosa que ya habíamos visto a propósito de los sujetos activos de la acción, ¿cierto? Pero luego dice que podrá ocurrir por su nombre o cualquiera su nombre a la Corte de Apelaciones respectivas. ¿Y qué quiere decir? Bueno, Corte de Apelaciones sabemos qué tipo de tribunales son, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir respectiva? Y acá entonces la lógica indica que es aquella que tiene jurisdicción, digamos, que conoce, juzga y hace juzgar y hace ejecutar, digo, lo juzgado en el lugar en donde se hubiera incluido la omisión arbitraria o ilegal o eventualmente en donde se hubiera cometido el acto que es eventualmente arbitrario o ilegal y que ha ocasionado la privación, la perturbación o la amenaza en el legítimo ejercicio del derecho. Entonces, por ejemplo, en el caso de la funa, yo vivo en Santiago. A la persona que estoy funando vive en Concepción. Y los hechos que estoy denunciando ocurrieron en Rancagua. ¿Cuál es la Corte de Apelaciones respectiva en ese caso? Para que el funado pueda impetrar la acción. Ya, ojo con esto. Donde se hubiera cometido el acto o se hubiera incurrido en la omisión que resulta arbitraria o ilegal y que ocasiona la privación, la perturbación o la amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Yo vivo en Santiago, la funante. El funado vive en Concepción, en la localidad de ustedes. Y los hechos, no, y los hechos que estoy denunciando ocurrieron en Rancagua. En Rancagua, sexta región de Higgins. ¿Cuál es la corte que conoce? O que es la competente para conocer. ¿Cuál es la Corte de Apelaciones respectiva en ese caso? Claro, exactamente. Finalmente ustedes lo que tienen que visualizar es el lugar en donde se cometió el acto que está vulnerando el derecho fundamental de la persona. No los no otro, no otro
no hay otra fundamentación para eso, sino donde eventualmente se ha afectado el derecho fundamental de la persona. En este caso podría ser Santiago, sin embargo, por la connotación de la acción de protección, también podría impetrarse en Concepción, porque de alguna manera le da posibilidad al actor, digamos, al afectado, para tener un acceso efectivo, ¿verdad?, a la justicia, sin perjuicio de que probablemente por la vía de la interconexión y teniendo yo domicilio en Santiago, van a notificar igual y voy a poder participar de la causa igual, digamos, ¿ya? Pero esa es la lógica, ¿bien? Ahora bien, dentro del procedimiento de la tramitación que nosotros habíamos que estábamos conversando, habíamos visto que era informal incluso al inicio de la revisión de esta acción, porque incluso decíamos, mire, se puede interponer incluso era verbal, y puede ser la persona por sí o cualquiera su nombre, no necesita el patrocinio de un abogado, etcétera. En este caso debemos individualizar a quién concurre, quién es el ocurrente, quién presenta la acción de protección. Y en este caso puede ser el mismo afectado por sí, o puede ser cualquier persona a su nombre, pero tenemos que decir quién concurre y quién presenta la acción de protección. Ahora, no es necesaria la individualización del ofensor, porque hay muchas veces en las cuales incluso desconocemos quién es la persona, la entidad que está generando el daño o la vulneración de los derechos fundamentales de que trata la acción. Entonces, finalmente, podemos obviar eso, salvo, como les comentaba a propósito de la pregunta de Rocío, salvo en el caso de la acción de protección que dice relación con el artículo 19, número 8, en donde ahí la exigencia es que la autoridad o la persona esté claramente determinada, y ahí evidentemente se debe individualizar. Deben explicitarse cuáles son los hechos, ¿cierto? Cuáles van a ser los hechos, los fundamentos fácticos que le van a dar cabida para que básicamente el tribunal tenga certeza de cuál es el fundamento que lleva al actor a presentar esta acción de protección. Y obviamente las pretensiones jurídicas. Como toda demanda, como toda querella, como toda presentación ante un tribunal de justicia, debe tener peticiones concretas, ¿cierto? El artículo 254 del Código de Procedimiento Civil lo dice expresamente, peticiones concretas. Usted tiene que expresarle al tribunal qué es lo que quiere. Y ahí, por regla general, entonces, son todas aquellas medidas que el actor, es decir, el sujeto activo, la persona que concurre al tribunal porque ve sus derechos afectados, debe decirle al tribunal, mire, señores juez, en este caso, ilustrísimos ministros, yo necesito que se tomen las siguientes medidas para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Es el artículo 254 del Código de Procedimientos. Bien, exactamente, los requisitos de la demanda. Exactamente. Bien, respecto entonces, continuando con el procedimiento, al momento de presentar la acción de protección, evidentemente va a pasar por un control de admisibilidad que hace la Corte de Apelaciones. Y en ese control, ¿qué va a solicitar o qué va a examinar? Primero, que se encuentre presentada la acción dentro de plazo. Por eso es relevante lo que preguntaba Ricardo sobre el tema de que los días sean fatales. Es decir, si usted lo presentó al día siguiente, su acción de protección, aun cuando sea sobre la integridad física y psíquica de la persona, va a ser declarada inadmisible, porque usted está actuando fuera del plazo legal. Y además, va a evaluar de que efectivamente usted haya consignado todos los hechos que son suficientes
para constituir una vulneración de las garantías mencionadas en el artículo 20 de la Constitución. Es decir, usted dé los fundamentos de hecho por los cuales usted está concurriendo, digamos, a la presentación de esta acción. ¿Ya? Como es una acción formal, no se le pide sustento jurídico, pero al menos fáctico, y que diga qué derecho le está afectando. ¿Ya? Ahora, lo cierto es que, y ustedes como buenos estudiantes de Derecho, lo más probable es que ustedes presenten acciones de protección. Ahí la fundamentación debe ser así perfecta, digamos, en términos dogmáticos, legales, fácticos, digamos que los hechos se subsuman perfectamente a la norma jurídica. ¿Bien? Y en segundo lugar, digamos que la declaración, y eventualmente, digamos, a propósito de este examen de admisibilidad, puede que la declaren admisible y finalmente se conozca en la sala, o bien la segunda opción, digamos, y la más triste, es que declare inadmisible. La declaración de inadmisibilidad evidentemente va a estar sostenida en una resolución judicial, y esta resolución judicial, como todas, debe ser fundada. O sea, no basta con que diga no al lugar, se declara inadmisible, notifíquese. No. Tiene que estar fundada, es decir, debe explicarle a la parte por qué se está declarando inadmisible esa acción. Y desde el punto de vista procesal, como esa acción de inaplicabilidad pone término al juicio y hace imposible continuar con la tramitación del mismo, es una sentencia interlocutoria de primer grado. Y eso quiere decir de que es susceptible, digamos, de interponerse el recurso de reposición en su contra e incluso con apelación en subsidio, ¿verdad? El recurso de protección evidentemente debe interponerse dentro de tercero día, desde que ha sido notificada la inadmisibilidad. Bien, esto muy rápidamente porque probablemente ustedes lo van a ver con mayor detención, digamos, o en recursos o en términos procesales o bien en algún ramo de justicia constitucional que tengan. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace la Corte luego de que admite a tramitación el recurso? Le va a ordenar a las partes intervinientes, ¿verdad? Normalmente a los recurridos, digamos, a los funcionarios, a las autoridades, o eventualmente a los particulares, a las personas o grupos de personas que supuestamente están vulnerando derechos fundamentales, a que entreguen un oficio con la información requerida sobre el caso que se está tratando, y que esta información sea hecha llegar y sea dispuesta al tribunal de la forma más rápida y expedita posible. Y obviamente se le va a fijar un plazo, ¿verdad? 3 días, 5 días, 7 días, dependiendo de la complejidad, de la naturaleza del funcionario, etc. Y luego, cumplido con el plazo, ¿verdad? En el cual las autoridades o los particulares debían llegar a esta información, recibido ese informe o eventualmente sin haberlo recibido, el tribunal va a ordenar traer los autos en relación. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente lo siguiente. En primer lugar, se le asigna un relator y en segundo lugar, se pone en tabla para ser alegado. ¿Ya? Y esa consignación en la tabla va a ser de carácter extraordinario. Es decir, las causas de protección se van a ver antes que las causas ordinarias. Por ejemplo, causas que llegan a las cortes de apelaciones por la vía de acciones de apelación, o sea, de recursos de apelación. Bien. Ahora, la Corte de Apelaciones, digo, cuando conozca la acción de protección, va a tener 5 días contados desde la fecha de la causa quede en estado de sentencia, para dictar la sentencia. ¿Qué quiere decir estado de sentencia? Quiere decir que los ministros de la Corte de Apelaciones, una vez que hayan conocido de la causa, es decir, que la relatora
haga el ejercicio de resumir la acción de protección y las respectivas defensas y los datos que se han incorporado en la información que ha entregado los intervinientes de la causa. Los ministros, que son 3 en las Cortes de Apelaciones, pueden estar de acuerdo con la decisión de acoger o rechazar, o bien puede haber alguno que esté en duda, o bien alguno que diga, no, yo estoy dispuesto a rechazar, y otros 2 digan, no, entonces, no, nosotros en realidad acogemos el recurso. Ah, perfecto, ustedes voten, redacten el voto de mayoría, yo redacto el voto de, ¿verdad? En esa situación, cuando se transparenta la decisión del magistrado, queda en estado de acuerdo, o sea, queda en estado de sentencia, lo que se llama también en acuerdo. Y en acuerdo significa, digamos, ese tiempo que van a disponer los magistrados para poder redactar esta sentencia. Bien, desde esa fecha tienen 5 días hábiles, digamos, para dictar la sentencia definitiva. Ahora, tratándose de ciertos derechos que son especialmente sensibles, como por ejemplo, la vida de la integridad física y psíquica de la persona, el derecho a ser sancionado por un juez natural, o sea, a ser juzgado por un juez natural y no por comisiones especiales, la libertad de expresión y el derecho de reunión van a tener un plazo más acotado de 2 días hábiles en la medida que quede en estado de sentencia, que es este estado, como les digo, de acuerdo entre los ministros. Y obviamente, como todo procedimiento procesal que amerita una condición, digamos, entre las partes, existe la posibilidad de que se apele a la sentencia dictada por el tribunal, en este caso por la Corte de Apelaciones. Y esa apelación va a ser interpuesta para ante la Corte Suprema, digamos, que la Corte Suprema es la que conoce en segunda instancia, y va a tener la parte que desea apelar, digamos, que desea recurrir de la sentencia, tiene un plazo de 5 días hábiles contados desde que se ha notificado por el Estado Diario la sentencia que decide finalmente el recurso. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos claros? Ah, súper bien. Muchas gracias. ¿Cuáles van a ser de nuevo qué, Javiera? La sentencia definitiva de la Corte de Apelaciones sobre la acción de protección que estamos estudiando va a ser susceptible de ser apelada, ¿ya? Y esa apelación tiene que interponerse dentro del plazo de 5 días hábiles desde dictada la sentencia y que ha sido válidamente notificada. La notificación es por el Estado Diario. ¿Qué significa eso? Que es una especie de diario umbral en todos los tribunales, en donde se notifica si han habido providencias o resoluciones dictadas en una causa determinada. No se le notifica por correo electrónico, por nada del estilo, sin perjuicio de que ahora se hace. Pero la ley dice que es por el Estado Diario, es decir, si el tribunal imprime el movimiento de todas las causas que dictó, en las cuales dictó una resolución, pega a la pantalla, en este diario mural, como les digo, entre comillas, ha cumplido con su deber. Por eso es que el abogado siempre debe estar atento, porque de lo contrario puede que se le pase un plazo y quede fuera de la apelación, digamos. ¿Ya? Y esa apelación, les decía, que la conoce la Corte Suprema. Por eso se presenta para ante la Corte Suprema. Se presenta en el tribunal que dictó la sentencia, que es la Corte de Apelaciones, pero la va a conocer la Corte Suprema, la apelación. Bien, y por último, para terminar con la acción de protección, debo comentarles que los efectos de la sentencia van a tener el siguiente alcance. En primer lugar, va a ser una sentencia definitiva, va a establecer una cosa juzgada de carácter formal y además, y tal como me preguntaba y comentaba Miguel, me parece, no, Benjamín.
Benjamín, y parece que Miguel también a propósito del funado, del ejemplo de la funa. Esta acción va a interponerse sin perjuicio de los eventuales otros derechos que se puedan hacer valer por el interesado. Es decir, dada la naturaleza cautelar que tiene la acción de protección, solamente va a restablecer el imperio del derecho inmediato, pero eso no va a significar, por ejemplo, medidas de resarcimiento en favor de la persona afectada. Por esta vía no van a pagar indemnización de perjuicios ni nada por el estilo, sin perjuicio de que usted, como titular del derecho, digo, tiene la posibilidad de solicitarlo, digamos, por otra vía judicial, por ejemplo, la vía civil. ¿Se entiende? ¿Alguna inquietud respecto a la materia? ¿No hay inquietudes, jóvenes? Bien, no habiendo más inquietudes, entonces vamos a ponerle término a la clase del día de hoy. Y el día de mañana, en las clases, les voy a informar sobre la modalidad de la evaluación y, y sobre todo aquello y sobre el contenido que va a ser evaluado en la misma. ¿Ya? Así que eso, jóvenes, espero estén muy bien. Fue un agrado compartir con ustedes la jornada de hoy porque estuvieron mucho más participativos que en otras oportunidades, así es que eso se agradece. Cuídense, ustedes y sus familias, sigan con todas las medidas sanitarias para que nadie se vea afectado por esta pandemia. ¿Bien? Así que nosotros estamos viendo, me parece que el día de mañana. Sí, mañana en doble jornada. Ya, jóvenes, que estén muy bien. Ah, no, mentira. Nos vemos el jueves, el jueves. Chao, que estén muy bien, cuídense mucho. Cuídense, que estén muy bien, hasta luego. Chao, igual, que estén muy bien.